Buenos días. Por ahí posiblemente gente bastante curiosa por un video que encontré en su feed o amigos míos que solo voy a resolver una duda que me preguntó uno de ellos mientras que estábamos hablando que estábamos hablando sobre la Primera Guerra Mundial, que me preguntó una duda bastante razonable sobre los grandes imperios y monarquías de los principios del siglo XX, donde tenía la duda de, de cómo durante 50 años solamente pasamos de una serie de grandes imperios alrededor del mundo y sobre todo monarquías a tener aquí un mosaico de repúblicas que no tienen mucho que ver con lo que solía ser el mosaico también de monarquías absolutas. Primero le aclaré que, por ejemplo, Gran Bretaña y Bélgica siguen siendo una monarquía y siguen con la antigua dinastía que solía gobernar durante este siglo, que y ella es bastante famoso en Gran Bretaña, ya sé actualmente como gobernador un, un Windsor, una persona de la dinastía Windsor, que yo sepa era Carlos III. Y en Bélgica sigue gobernando la dinastía que solía gobernar, sobre todo por aquí en lo que actualmente es República del Congo, un muy grande territorio que actualmente todos recordamos por crímenes atroces que se cometieron allá de parte de Leopoldo I, que para el que quiera saber, actualmente es un rey, se llama Felipe, y como no tiene ningún número después de su nombre, como Felipe II, tercero, cuarto, sexto, parece ser el mismísimo Felipe I de Bélgica. Y no, bueno, así su título no es de Bélgica, sino que su título es rey de los belgas, o sea, que no es gobernador de un territorio en específico, sino que es la persona que fue hecha a gobernar de parte del pueblo belga. Luego el mayor protagonista de todo esto sería obviamente el pedazo más, la mancha más grande de imperio que existía por ese entonces, que sería el imperio ruso, que como muchos sabrán se perdió después del asesinato de la dinastía de los Romanov. Por aquí tenía la información. Ya, cuando fueron asesinados por los bolcheviques el 17 de julio de 1918, después de la Revolución de Octubre, a causa de la Primera Guerra Mundial. Después, la otra cuestión es con Francia, pero es que Francia para la Primera Guerra Mundial no era una dinastía como parece que muchos queríamos en un inicio. Ya era una república después de que el Imperio de Prusia haya invadido a Francia y la haya convertido prácticamente forzadamente en una república, aunque claro, con el apoyo del pueblo francés, que acostumbrado ya estaba a las repúblicas, pero eso sí, su imperio, como el suyo, tanto el de Gran Bretaña, se perdieron por la en ese entonces reciente Unión Soviética y por Estados Unidos, que empezaron a presionar a cuando todas esas colonias se empezaban a convertir en sus propias repúblicas. Lo extraño con Francia es que
decidieron crear una moneda unificada que siempre pasará por París, creando unas neocolonias y tener su propio neoimperialismo. Entonces el imperio francés como tal no se ha perdido, pero la dinastía se perdió hace mucho tiempo. Luego está el imperio austrohúngaro, que es el tema más confuso, que tuve que investigar varias veces exactamente qué había pasado, porque lo que parece que sucedió con el imperio austrohúngaro es que sus distintos pueblos se separaron y de parte de los de los serbios, crearon su propio reino, que fue disuelto después, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego, tanto los tracos, tanto los húngaros, renunciaron a sus dinastías, y los austríacos posteriormente fueron anexados por la ya República Federal de Alemania. Para ser la República Federal de Alemania, tuvieron que perder la Primera Guerra Mundial, pero la razón de por qué se perdieron no fue solamente por las grandes pérdidas en el frente de trincheras, sino que también fue por presión interna del pueblo, que ya estaba pasando por una gigantesca hambruna. Por eso después el Tratado de Versalles se convirtió en la República de Weimar, pero después de que ganara el Partido Nacional Socialista, se convirtió en la República Federal de Alemania, que posteriormente iniciaría la Segunda Guerra Mundial, invadiendo la República de Polonia, que se había creado por aquí. Luego está el Imperio Otomano, que en ese entonces ya era el hombre enfermo de Europa. Pero a contrario de como muchos pensarán, los franceses y británicos solo entraron y se quedaron con gran parte, que sería todo lo que actualmente no es Turquía. Pero fue hasta el 22 cuando los turcos decidieron deshacerse de su emperador, el visir, y convertirse en su propia república. Eso explica por qué la actual Turquía tiene la misma bandera que el Imperio Otomano durante su época, sus últimos momentos de su época imperial. Y luego está Italia, que de hecho no tiene mucho que ver con guerras, sino que en un momento el consulado decidió hacer un referéndum para ver si se deshacían de la monarquía o no, y definitivamente se deshacieron de la monarquía después del gobierno de Mussolini, porque durante el gobierno de Mussolini eran a la par, y realmente no se disolvió durante esa época, a diferencia de los demás países. Luego está el tema de España, que hay una confusión porque en ese entonces era la ya recién nacida y posiblemente ya muy prontamente disuelta Segunda República, que tuvieron la primera como unos 10-20 años antes, y luego volvió la monarquía y después volvió otra vez la República. Pero en ese entonces, después de la abdicación de Isabel I, se había convertido en la República de Lasaña. Después está Japón, que como muchos sabrán, no se disolvió, el imperio se disolvió definitivamente, perdiendo todas sus posesiones fuera de su grupo de islas, y ni siquiera recuperando todas las islas, porque las islas de aquí, si no me equivoco, esta isla gigantesca, aquí está dividida en dos,
actualmente pertenecen a la República de Rusia después de que la Unión Soviética se haya apoderado de ellas. Pero en sí, actualmente está en su propia isla, lo que no quita el hecho de que siga la dinastía que vio a Hirohito en su imperio de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente sigue siendo una dinastía, aunque ahora más constitucional, y Hirohito paró de ser la cara del Estado para convertirse en una figura ceremonial. Pero ahora sí, para los que no sabían, siguen teniendo emperador, al igual que España, después de la disolución de la Segunda República por la guerra civil que ganó Franco, que Franco impuso una nueva monarquía constitucional. Y creo que sería todo. Obviamente, la dinastía de Brasil se había acabado hace mucho tiempo y no creo que sea necesario mencionarlo. Y Estados Unidos sigue hasta el día de hoy y parece que crece, así que no creo que sería muy práctico mencionar una supuesta disolución de ese imperio que actualmente sigue y parece que va a crecer durante por lo menos unos 100 años más. Así que termino este pequeño video y muchas gracias por lo que vieron. Pueden comentarme dudas o algo que por alguna razón quieran saber y que capaz yo pueda ayudarles con ellos. Bye bye.